Ya chicas, nuevamente estamos regresando a la clase de estudios sociales. Vamos a seguir con el texto, a trabajar en la página 44. Ya les comparto la pantalla para poder empezar. Ya. ¿Me confirman, por favor, si estoy compartiendo? Sí, licenciada. Ya, el tema que nos toca ahorita es el Islam. Ustedes, a ver, vamos a hacer una lluvia de ideas. Coméntenme, ¿qué han escuchado del Islam? ¿Qué será? Sin leer, solamente así, sí, lo que me salga, digamos, más o menos. Si han escuchado o no han escuchado primeramente, más que sean las novelas o en la tele Yo, uno ve. A ver, Esmeralda. yo escuché algo de que había un libro del Corán. Ajá, ya. A ver, ¿quién más, Gladys? Si quieres compartir algo. No, lo que No, no he sepas. escuchado. El Islam, yo soy muy novelera a las novelas de otros países, a las novelas árabes. Entonces, el Islam se trata de una religión que lo practican en el continente europeo. Ahora sí vamos a leer. El Corán me parece que es lo que nosotros llamamos la Biblia. Si somos católicos, nosotros le consideramos Biblia, le decimos. Y allá en la religión del Islam, yo creo que es el Corán, es la Biblia, algo así poniendo referencia. Vamos a leer para poder conocer un poquito más, ¿ya? A ver, Gladys, empecemos contigo. La destreza no. Continuemos con los 5 pilares del Islam, porque las otras son preguntas. Ya, leo los 5 pilares. Ajá, sí, me. Se trata de los preceptos fundamentales del Islam y son obligatorios para todos los musulmanes. La profesión de fe, no hay más Dios que Alá y Mohammed. Mohammed, sí. Sí, Mohammed. Mahoma Mahoma es. es su profeta. El Salat, las 5 oraciones diarias a Alá. La limosna, que corresponde a una proporción fija de la riqueza personal para ayudar a los necesitados. El ayuno anual durante el Ramadán, desde que sale el sol hasta el ocaso. La peregrinación a la Meca, Meca. Ujú. al menos una vez en la vida, siempre que se cuente con los medios económicos y con buena salud. Ya, hasta ahí vamos a quedar. Dice los 5 pilares, y aquí vienen las preguntitas. ¿Te parecen preceptos que demuestran una profunda preocupación por el prójimo? ¿Qué les parece estos 5 pilares? ¿Qué nos da a conocer? A ver, dice aquí que el Islam, ya sabemos que es una religión, ¿no es cierto? Es una profesión de fe. En ese país es obligatorio, dice, para todos los habitantes tener esta profesión de fe, practicar el Islam, como nosotros decimos aquí, la religión católica, pero en nuestro país no es obligatorio. Aquí tenemos libertad de expresión y podemos elegir la religión que nosotros queramos, pero en el país de donde se practica, que es en Asia y África, dice que aquí es como una obligación. Toda persona tiene que practicar el Islam. Ahí al Dios no le llamamos como nosotros Jehová, Yahvé, ¿cómo lo llamamos nosotros? Jesucristo. Dependiendo de la religión que uno esté, es el nombre. Allá el Dios único de ellos es Alá, para todos, porque ahí no hay diversidad de religiones. Y su profeta es Mahoma, quiere decir el que siguió con la religión, el que empezó a hacer esta religión, fue Mahoma.
Vuelta a nosotros, ¿qué te decimos? Que Dios es nuestro Padre y el Hijo es Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces aquí en estos países tenemos que respetan a la religión del Islam, pero en este país todos tienen que ser, se pueden decir Islam, pues todos, no hay diversidad de religiones. En esta religión dice que demuestra también un profundo amor al prójimo. Bonito así, porque nosotros los católicos, muy poco, ¿no es cierto? Saliéndonos del tema, son católicos, disculparán, no se vayan a ofender. Ya, Yo sí soy católica. ya, entonces, pero uno hay que ser realista. Yo también soy católica, pero yo solamente católica de nombre, porque no cojo la Biblia a leerla. Entonces, en esta religión, en estos países, no, aquí es obligación. Dice que ahí practican 5 oraciones diarias. Y nosotros como católicos, a veces, ¿qué hacemos? Nos santiguamos, vulgarmente se dice, santiguarse, nos persinamos y a dormir, ¿no es cierto? No practican vuelta acá, no, desde pequeñitos ya les enseñan a sus hijos a practicar 5 oraciones diarias a Alá, que Alá es el Padre. Ellos no le llaman Dios, sino el nombre de Dios es Alá. Y la oración, las 5 oraciones le llaman el Salat. 5 oraciones diarias, no como nosotros, rapidito, la persinación, la santiguación y acostarse, como ardilla rapidito. También dice que ahí es obligación una limosna. Antes decían que aquí exigían también los diezmos. No sé si ustedes recuerdan, parece que son tus papitos, si han de recordar. Ellos ya son personas bastante adultas, entonces ellos han de recordar que antes exigían el diezmo, pero en este país hasta la actualidad todavía obligan a dar limosna. Aquí tenemos la limosna que corresponde a una proporción fija de la riqueza, dependiendo de cada persona también, de la riqueza personal para ayudar a los necesitados. Por una parte, muy buena esta religión, ¿no es cierto? Porque conforme tengan las personas, les exigen que den una porción de su riqueza para poder ayudar a las personas más necesitadas. Pero eso es una obligación, no es que si quiero o si tengo doy, o si no la ropita que ya no uso, la regalo, lo que ya no me da, lo quien sabe que ya ni sirve. Allá no, allá es una obligación, una porción de su riqueza, les ponen un porcentaje, me imagino, dependiendo la calidad de vida que tengan. Usted da tanto y es una obligación darlo. Allá todo es obligado, respetan mucho a Dios, que para ellos es Alá. Continuamos. También dice que hacen un ayuno anual durante el Ramadán. El Ramadán es una fiesta que ellos celebran, no sé exactamente en qué mes, pero es una fiesta como nosotros en comparación llamamos la Semana Santa. Allá le llaman a esta fiesta el Ramadán. Es en época de invierno, eso sí tengo conocimiento. El mes no sé con exactitud. En estos países neva bastante, pero ahí celebran esa fiesta del Ramadán y dice desde que sale el sol hasta el ocaso, hasta que se oculta. Pero yo he visto en, en videos que me gusta a mí ver en YouTube que en esta fiesta pasa nevando, pero aquí dice desde que sale el sol. A lo mejor no se refiere a la fiesta que yo estoy hablando, porque dice desde que sale el sol hasta el ocaso. Al referirnos al ocaso quiere decir hasta que se oculta. También hacen una peregrinación a la Meca. La Meca no sé, desconozco qué será la Meca, a lo mejor es algo muy importante para ellos, como nosotros hacemos en Semana Santa el Vía Crucis.
Entonces ellos realizan una peregrinación a la Meca, dice, algún lugar ha de ser algún santuario que ellos adoran, al menos una vez en la vida. Ha de ser bastante fuerte porque solamente lo exigen una vez en la vida, dependiendo si gozan, dicen, de medios económicos y una buena salud. Entonces, estos son los 5 pilares fundamentales de una persona que practica el Islam. Como decir aquí, son las 5 obligaciones de la persona que es Islam, que practica esta religión. Pero en esos países de Europa es una obligación ser Islam. En estos países, todas las mujeres son cubiertas su cabello y parte de su rostro. Y las mujeres, su cuerpo totalmente cubierto, ¿no? Como nosotros nos vestimos sexy, mostrando el ombligo. Aquí no. En este país son muy sagrado el cuerpo de la mujer. El hombre sí tiene un poquito más de libertad. Yo he escuchado que ahí pueden tener 2, 3 mujeres, pero la mujer no, la mujer es sagrada para un solo hombre. Continuamos. Vamos, Esmeralda. Vamos a leer cómo nace el Islam. En la primera mitad del siglo VII, Séptimo, correcto. Es un número romano. Muy bien. el profeta Mahoma fundó el Islam. Ese evento ocurrido en Arabia tuvo importantes consecuencias en Europa occidental. Llenos de fervor religioso, los árabes musulmanes se lanzaron a la conquista del mundo con éxito considerable. Mahoma, convertido en líder religioso y caudillo político, logró unificar a los pueblos árabes, quienes superaron sus diferencias étnicas por medio de la religión. A su muerte, sus sucesores se denominaron califas y conquistaron Siria, Egipto e Irak. Inicialmente, extendieron su poder desde el Océano Atlántico hasta China. A comienzos del siglo VIII, sus dominios llegaron hasta lo que hoy es Marruecos e invadieron la península ibérica, donde establecieron un califato con sede en Córdoba. Ya, muy bien. Gracias. Entonces dice que esta religión apareció en la primera mitad del siglo VII, ¿no es cierto? El profeta Mahoma fue el fundador, él fue el que creó la religión del Islam. Aquí, para poder, se podría decir, expandir esta religión, los dominaban a los países, iban dominando para imponer esta religión. Se originó en Arabia Saudita y se extendió en toda Europa occidental. Luego dice que llegó a los países como Siria, Egipto e Irán. Todos los países de ahí practican el Islam. Claro que no, en estos países como ya son más grandes, no ha de haber tampoco la obligación de que todos sean Islam. Pero donde fue su país natal, donde se originó, ahí sí. Estos países ya tenemos diversidad de religiones porque ahí ya fueron invadidos por esta religión, no nació de ahí, pero también la practican en Siria, Egipto, Irak y se extendió hasta China, dice. Porque en China no tenemos muchas personas que se cubren totalmente, pero en los países como Siria, Egipto, Irán, igualmente la vestimenta de las mujeres y de los más de las mujeres es totalmente cubierto su cuerpo. En China ya no. Entonces ahí sí hay diversidad de religiones. Esos países ya fueron, de decir, gobernados por esta religión, pero no en su totalidad, como aquí en el Ecuador. Nosotros somos un país que tenemos libertad de religión. Tenemos de muchas religiones. Aquí la religión católica, ¿saben ustedes quién la trajo?
Los españoles. Los españoles, muy bien. Igualmente, lo trajeron aquí a la religión católica y antes dicen que en la antigüedad persona que no quería ser católica porque nosotros somos nativos de indios. ¿Qué adoraban los indios? Al sol, a la luna. Entonces ellos para poder imponer su religión, persona que no quería, eliminada se puede decir, porque aquí era una obligación. Eso era antes. Nuestros antepasados para imponer su religión, para imponer su dominio, el que no quería era tra- sacrificado, muerto, porque iban ellos en guerra a imponer la religión. En estos países igualmente. Allá solamente lo hacían obligado a la gente, iban invadiendo, iban gobernando, pero todos los países que ellos gobernaban, ellos profesaban el Islam. Su meta era que se hagan religión, su religión sea el Islam y su profeta Mahoma, porque en la religión de ellos no prohíbe decir matar, porque ellos están gobernando y están expandiendo su religión. Continuamos. Ujú. Tenemos aporte de los musulmanes. A ver, Gladys, por favor. Listo, licenciada. El árabe fue la lengua que unificó a las tribus que habitaban en la península arábiga. La religión también fue un punto de encuentro y cohesión. Inventaron los números arábigos, sí, ¿verdad? Y arábicos. El cero, el álgebra y la trigonometría, e hicieron aportes en química y astronomía. La arquitectura árabe se distinguió en sus palacios, mezquitas y mercados. Se preservaron las obras antiguas del Oriente y de Grecia. Al ser traducidas al árabe, la influencia india se reflejó en la literatura y en el arte. Escribieron cuentos y narraciones cortas, una compilación importante es Las Mil y una Noche. Ya. Aquí tenemos los aportes de los musulmanes. Los musulmanes son las personas que practican esta religión. Entonces son los aportes que ellos hicieron, se puede decir, a la sociedad para mejorar nuestra sociedad. Dice, el árabe fue la lengua que unificó las tribus que habitaban en la península arábiga. La religión también fue un punto de encuentro y cohesión. Aquí el árabe fue mm, como podemos decir, fue la lengua, fue lo que les permitió seguir gobernando más países. Ellos tenían que imponer pues su lengua y poder imponer su religión. Tenían que enseñarles lo que ellos hablaban. El aporte de los musulmanes fue la lengua nativa de ellos, que es el árabe, porque si no, allá eran diferentes países que estaban ellos gobernando, entonces tenían que imponer su lengua para que puedan ser entendidos. Otro aporte tenemos el álgebra, la trigonometría, que son libros matemáticos. De aquí esos países también son fuentes del saber, donde se deriva el álgebra, que es un libro matemático que antiguamente trabajábamos. Es nativo de aquí, de estos países, es de los musulmanes. No sé si lo conocen ustedes, el álgebra. Tenemos una imagen así con gorrito en la portada del libro. Entonces, este es originario de un país arábico. Este país ha sido la fuente del saber de la matemática, de la trigonometría, y también nos ha aportado con la química y la astronomía. Ha sido un país muy inteligente que nos ha ayudado y nos ha aportado muchos conocimientos a los demás países para que podamos desarrollarnos. De aquí
se ha originado el saber de la matemática. También nos ha aportado la arquitectura. ¿A qué nos referimos con decir la arquitectura? A los diseños de las casas, a los diseños de los palacios. Aquí tenemos una pequeña imagen. ¿Sí ven? Cuando estoy señalando con la flechita. Ahí todas las casitas que ellos las hacían eran únicas, se puede decir. Son diseños únicos que hasta la actualidad existen y muy bien forjadas, muy bien hechas. No, no son de concreto como nosotros hemos enseñado a construir, pero son de un material totalmente duro que hasta la actualidad se mantienen intactos. No se derrumban. ¿De qué serán? ¿De qué material serán? ¿Ustedes qué se imaginan? De tierra, parece de piedra, pero cada edificio que ellos hacían, como las mezquitas eran como nosotros le llamábamos las capillas. Una mezquita era un sitio donde ellos iban a hacer oración a la. Ellos no hacían figuras, no adoraban a figuras, ni adoran en la actualidad, así como nosotros tenemos la fe en la Virgen del Cisne, pero es una imagen. Ellos no, ellos odian las figuras, hacen arquitectura, pero solamente para sus casas, para los templos, pero ellos hacen oración. Ellos no tienen una imagen de Alá a cual van a venerar. Su religión solamente se basa en la oración, en pedir, en clamar a Alá para que les ayude y poder continuar en la vida. ¿Qué más tenemos? Ya la arquitectura de los palacios, la mayoría de los palacios, de los mercados y las mezquitas, ya les expliqué que las mezquitas eran las capillas que nosotros llamamos. Tenían así esta forma, bien elegante, no como las casas que nosotros usamos. Totalmente una arquitectura muy hermosa. Donde vemos algunas que otras es en Cuenca, todavía hay así estos diseños. En algunas, se puede decir reliquias que todavía las conservan, son lugares patrimoniales, pero la mayoría ya se ha perdido, pero en estos países aún se conservan estos palacios, estos mercados y esas mezquitas aún se conservan porque ahí siguen practicando la religión del Islam, entonces eso es una característica de ellos. Y el otro aporte que tenemos es el arte, que dice la preservación, las obras antiguas del Oriente y de Grecia, al ser traducidas en árabe, aquí tiene que ver con el arte, con la escritura, el diseño de la letra que ellos hacían. La influencia india se reflejó en la literatura. ¿Ve? La letra, la caligrafía lo han hecho en la literatura y en el arte escribieron cuentos y narraciones cortas, una compilación importante de las mil y una noches. Antes solamente ellos se enamoraban a través de poemas. Ese era el arte de ellos, expresar sus sentimientos a través de poemas, a través de la escritura, a través de la literatura. Leían mucho. Es un país totalmente rico en saber. De ahí se originaron muchos aportes que hasta ahora nos sirven en la actualidad, porque el aporte, digamos, del álgebra, hasta que yo estudié, todavía había el álgebra. No sé si ustedes también lo tuvieron. Gladys, ¿estudiaste con el álgebra? No, licenciada, no estudié con él. Ah, no, yo sí, en el colegio que yo estuve, me dieron todavía matemáticas con el álgebra, es un libro. Entonces tampoco lo conoces al álgebra. No, no, no le conozco, licenciada. Mm, Ujú. claro, es que eso dan en el colegio y tú como estás ahorita pues en el bachillerato intensivo, no, pues el factoreo es un libro totalmente, se puede decir, bonito, muy claro, muy extenso también, porque tiene un grosor pequeñito pero muy grueso. Continuamos.
¿Sí me pueden escuchar? Tengo problemas de conexión. Sí hubo un ratito que como que se le entrecortó, pero ahorita sí. Sí se le Continuamos, escucha. chicas, vamos. Aquí dice el personaje, aquí vamos a hablar de Mahoma, del profeta Mahoma. El profeta Mahoma es el fundador de esta religión. Ellos le llaman profeta, así como nosotros conocemos al profeta Moisés, que fue el que fundó la religión, se puede decir católica. Nosotros conocemos los discípulos, pero ellos solo tienen un solo profeta, los demás son los ¿cómo le llamaban? Cafilanos, aquí estaba la. Apóstoles. No, en los católicos nosotros decimos los apóstoles. Ellos le llamaron califanes, ¿cómo dijo? Mm, extendieron. Califas. Solamente al único profeta que reconocen ellos al profeta Mahoma, que fue el fundador de la religión. Y los sucesores, dice, los denominaron califas y conquistaron Siria. Entonces los demás que siguieron regando la religión, ellos son los califas. Y al único que lo reconocen como profeta es a Mahoma. Vamos a leer personaje, a ver este Gladys. ¿O quién leyó recién? Gladys. Que me ayude entonces Esmeralda. Licenciado, una pregunta. También leo lo que está en paréntesis. No, los años no, es un año. Ok. Mahoma nació en la Meca. Quedó huérfano a los 10 años y fue criado por un tío. Pasó su juventud cuidando camellos de las caravanas del desierto. Viajó constantemente a Siria y Palestina, en donde conoció las creencias de los judíos y los cristianos. A los 40 años comenzó a tener revelaciones. En una de ellas, el arcángel Gabriel le dijo que Alá lo había escogido como profeta. Proclamó la existencia de un Dios único y rechazó las idolatrías, por lo cual se ganó la enemistad de los mercaderes de la Meca. A causa de esto, en julio del año 622, tuvo que huir y se estableció en Medina. Este éxodo se denomina la Ejira y marcó el inicio de la era de los musulmanes. En el año 630 conquistó la Meca, destruyó todos los ídolos y proclamó su monoteísmo con la expresión Dios es el más grande. Ya. Entonces, a ver, aquí está nuevamente tratando lo que estaba explicando, que ahí ellos no idolatran a imágenes, que ellos solamente creen en Dios, que es Alá. Tenemos 10 minutos, chicas. Que ellos, si se, ya cuando me falte un minuto, ya les aviso, ¿ya? A ver, entonces estaba diciendo que Mahoma, ellos no adoraban a las imágenes, ni adoran. Hasta la actualidad ellos no adoran. Dice que él fue un profeta, que fue declarado profeta porque él empezó a tener visiones. Ahora, ¿cómo los llamamos nosotros a las personas que tienen visiones? Ya no son profetas, ahora son videntes, pero no sabemos si realmente creerles o no. Pero Mahoma fue un profeta que dice que él lo vio al arcángel Gabriel y le dijo que es escogido por Dios y destruyó a todos los ídolos. Él no es un idólatra. Ellos no creen en imágenes. Ellos hacen oración, pero a Dios. Su único Dios es Alá. Y él lo declaró como Dios es el más grande. Y fue odiado por toda la gente que lo rodeaba, que lo escuchaba, por los mercaderes donde él pasaba, porque ellos adoraban pues a imágenes. Y él impuso su visión, lo que él vio, que hay que destruir los ídolos y creer solamente en Dios, el cual él lo llamó Dios es el más grande. ¿No es cierto? Ya continuamos. Él dice que aquí Meca es un lugar, según lo que se lee, es una ciudad, porque dice conquistó la Meca.
Entonces ahí se originó la religión. Podemos considerarle como ciudad, porque nosotros acá llamamos ciudad. No sé si tal vez allá le llamarán mm, distritos o cómo le llaman en otros lados. Eh, pero nosotros le consideramos ciudad. La Meca ha sido una ciudad donde se originó esta religión del Islam con el profeta Mahoma. Vamos a leer más sobre, porque no comienzo con el otro tema porque me imagino que no avanzamos. La economía musulmana, eso van a ver con la Listen Cat. Solamente vamos a finalizar con más sobre. A ver, Gladys. En el 637, antes el avance, Ante el avance. ante el avance incontenible del Islam, Jerusalén resistió después de un sitio que duró más de un año. El patriarca Sofronio avisó al enemigo que abriría las murallas y entregaría la ciudad si el califa lo recibía en persona. Cuando llegó el califa Umar, después de atravesar el desierto, visitó el santo sepulcro y oyó que el muezín llamaba a la oración. No quiso orar en ese lugar cristiano, temiendo que sus seguidores le pidieran luego que la convirtiera en mezquita. Ya, chicas, miren, aquí tenemos. Dicen que un califa, porque como les dije que el único profeta fue Mahoma. Entonces aquí un califa dice que viajó a Jerusalén y fue a visitar el sepulcro, porque ahí está el sepulcro de lo que nosotros los católicos creemos y nos han enseñado, que ahí está el sepulcro de Jesús, ¿no es cierto? Donde él murió, fue enterrado, resucitó a los 3 días. Pero él no creyó en eso. Entonces dijo que lo invitaron a hacer oración y él no quiso, porque ellos no idolatran imágenes, entonces ellos no creen que sea lo correcto de ir a adorar ahí el sepulcro, mientras que nosotros sí, ¿no es cierto? Nosotros, si nos invitan, vamos, porque es nuestra religión. Se puede decir que estamos basados solamente en creencias, como venimos repitiendo lo que nos enseñan nuestros padres, nuestros abuelos, entonces es una cadenita. Pero aquí los musulmanes, ellos no, ellos solamente su fe es hacer oración y su fe es creer en Dios, en Alá, que Él es su único Dios, el más grande. Ellos no adoran imágenes y la oración la hacen eh, en una mezquita, le llaman ellos, pero es un lugar, se puede decir, como una capilla, para que lo puedan entender. Una mezquita es un lugar donde ellos van a profundizar, a hacer oración directamente con Dios, pero no tienen imágenes, no tienen ningún ídolo para venerar. Entonces quedamos claros que el Islam se originó en el siglo VII y tuvo como profeta fundador a Mahoma. Se extendió por varios países como Siria, Egipto, Irak y cruzó el Atlántico hasta la China. Pero el Islam se originó en Arabia. Este fue el país que le dio inicio, que pertenece a Europa Occidental. También quedamos claros que en el Islam no se idolatran imágenes. Oran y creen y tienen su fe profundamente en Alá, que es Dios, el más grande para ellos, pero no adoran imágenes. Tampoco van a la misa, como nosotros llamamos. Ellos oran, ellos hacen oración, pero no van a reuniones así como nosotros llamamos la misa.
Sus oraciones le llaman el salat. Y también es obligatorio para ellos dar una limosna correspondiente a la fortuna que ellos tengan. Dependiendo la riqueza de cada persona, les obligan a dar una limosna. También ellos celebran una fiesta que es el Ramadán, que se inicia cuando sale el sol y culmina hasta que el sol se oponga, hasta que el sol desaparece. Entonces yo creo que estamos claros con el tema de la religión del Islam. Espero que me hayan comprendido y poderles compartir lo que yo tengo conocimiento. Y aquí también conocimos los aportes que hicieron a la sociedad, que fue el aporte de la lengua árabe, fue el aporte de algunas ciencias como la álgebra, la trigonometría, la química y la astronomía. Desde ahí ya empezaron a originarse las creencias de los astros, ya los signos zodiacales, todo eso tiene que ver con los astros. Se originó, esto es un aporte de los musulmanes. De estos países vienen estos aportes. Si no, ni existiera lo que nosotros conocemos como los signos del zodiaco. Ellos nos dieron este aporte, por ello sabemos lo que es la astronomía, lo que es la química, lo que es las matemáticas, porque ellos nos han brindado este aporte. Son países ricos en saberes. Por ellos conocemos una nueva lengua que es la lengua árabe. Por ellos conocemos también la arquitectura, es un aporte que también nos brindaron a la sociedad. Y también otro aporte fue el arte a través de los dibujos, a través de la literatura, a través de la poesía, porque antes practicaban todo lo que tenía que ver con poesía, leían muchos libros. Las personas de la antigüedad solamente se dedicaban a eso, a practicar la poesía, a leer, a enriquecer sus conocimientos a través de la lectura. Ya, chicas, voy a dejar de compartir porque tenemos menos de 1 minuto y ya mismo se me cierra la reunión. Igualmente las espero que se convierta a la grabación y las espero nuevamente para la clase de lengua y literatura. Y ahí ya culminamos. Listo. Ya esperen, voy a dejar de compartir. Si se cierra, volverán a ingresar. Ya menos de 1 minuto. Y me esperan unos minutitos porque hasta que se convierta la grabación, sí demoro unos 2 minutitos. Y ahí nuevamente ingresar.